se habla de las primitivas, se van a encontrar con la construcción que utilizamos. Hay dos posibles construcciones para esto. Déjenme les digo en qué página. Es la página 96. Y se está utilizando como algoritmo de cifrado por bloques AES. Pero bueno, ese es el algoritmo de cifrado y sobre ese se construye un esquema correspondiente, ¿no? Bueno, un último comentario es, ya en la parte final tú mencionaste que la entidad que emite el token, por ejemplo, puede negar que lo emitió. Sí, podría ser. Podría ser, ¿no? Es un posible escenario. ¿No se podría usar firma digital? Claro, sí, es lo primero que se ocurre, ¿no? Utilizar firma digital. El token viene acompañado por la firma y ya no hay de vuelta, ¿no? Claro. Sí, sí, es la herramienta por excelencia para no repudio, ¿no? Sí, sí, es lo primero que se ocurre, pero, o sea, a lo mejor pensamos que probablemente se podría utilizar alguna otra cosa, ¿no? Lamentablemente ya no nos dio tiempo de seguir con eso. Bueno, pues todas mis preguntas. Gracias, eso sí. En caso de que surjan nuevas preguntas, podría darnos en la mano. Entonces continuamos, ¿se les parece bien con el doctor Guillermo Gávez? Sí, gracias. Efectivamente hay dos áreas de trabajo en las que se ha desarrollado la tesis. Una es la parte de la defensa contra la clasificación de mensajes, y la otra es esa construcción de fichas, ¿sí? De tokens, marcas como estas. Por lo primero, esta parte de estar rellenando la información, el texto con información suplementaria para desplazar el contenido del texto, me recuerda mucho la aplicación de ocultamiento de la información. Históricamente, Casanova, por ejemplo, no tanto usaba esquemas de cifrado para comunicación secreta, sino ocultamiento de la información. Andaba con su Biblia en todas partes y sus novias tenían Biblias similares, y entonces marcándoles páginas y posiciones, viendo una página como una matriz, marcando las coordenadas de la palabra, entonces ahí transmitía esta información. Esa es una parte de ocultamiento de la información. Esta parte de Schaffing se parece mucho a este esquema. Sí. Y obviamente cuando uno encuentra un texto cifrado así, pensando en el esquema de CAPTCHAs, la diferencia entre hombre y máquina, pues uno hace un análisis sintáctico o semántico e inmediatamente reconoce el texto cifrado. Claro. Y puede limpiar el texto, ¿no? Sí. Aunque una máquina no necesariamente lo haga. Entonces, de aquí quisiera preguntarte, ¿tú crees que un análisis semántico del lenguaje natural podría ayudar a limpiar el texto, a superar este contenido de Schaffing para reforzar la tarea de clasificación? A ver si entiendo bien la pregunta. O sea, es fuera del área de criptografía. Ajá. En el área de procesamiento del lenguaje natural, sí, hay muchísimos, actualmente hay muchos traductores automáticos que hacen una traducción muy similar a la que haría un humano. Sí, sí, sí. Entonces, la pregunta es si utilizando alguno de estos programas, podría yo, digamos, romper el sistema y de esa manera clasificar. Es esa la pregunta. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que este tipo de análisis lo hace un programa de cómputo que analiza una gran cantidad de información. Entonces, si nosotros utilizamos un programa como el que usted menciona de lenguaje natural, yo creo que no lo haría lo suficientemente rápido. Entonces, ya desde ahí ya no se podría romper el esquema.
porque tarda demasiado tiempo en analizar, en encontrar cuál es la secuencia correcta, digamos. Y la razón por la que estos programas clasificadores funcionan es por eso, porque pueden analizar una gran cantidad de información y decirme rápidamente a qué clase pertenece. Si yo utilizo un programa de lenguaje natural para tratar de hallar esta secuencia y luego clasificar, le tomaría al programa demasiado tiempo, ¿no? Entonces desde ahí ya se rompe el objetivo. Entonces, no sería óptimo. ¿Ves que Google tiene algunos navegadores que te permiten, que te ofrecen la facilidad de desplegarte la información en el idioma original en el que está desplegado o en el que tú quieras? Y hay páginas realmente de tamaño muy apreciable. Esto que dices, ¿no crees que la tecnología actual lo pondría en duda? No digo que no sea verdadero lo que dices. Solamente te digo, ¿tú crees que con la tecnología actual esto sería puede ser una defensa, una argumentación a favor de lo que sea de tu trabajo? Pues yo creo que sí. No creo que, bueno, aquí me voy a permitir un poco adivinar, porque no soy experta en lenguaje natural, no sé qué tan rápido lo hacen. Hasta donde yo sé, todavía no son tan eficientes. Entonces, yo creo que sigue siendo seguro. En Estrasburgo, en el Congreso de la Unión Europea, se hace traducción casi en tiempo real, a todos los idiomas de la Unión Europea. Bueno, pero creo que es un poquito diferente, ¿no? Porque una cosa es traducir y la otra cosa es aquí tratar de ver cuál es el mensaje que efectivamente se está transmitiendo, ¿no? Ya, bueno, efectivamente esas técnicas de sharpening están muy bien y el texto cifrado está muy bien y efectivamente es apreciable lo que has estado haciendo. Pero en esa misma área de estar de similitud con las técnicas de ocultamiento de la información, ¿crees que se podrían extrapolar estos métodos a una información de tipo digital? Por ejemplo, en la criptografía visual, uno tiene una imagen, que es el texto en claro, y la cifra, y produce una segunda imagen. Y ahí la imagen, el texto cifrado, puede ser que represente otra imagen, que un observador la acepta como una imagen que su cerebro puede interpretar, o bien puede ser basura. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿me supondrías tú que esas técnicas para evitar clasificaciones que nos has mostrado utilizando información en lenguaje natural podrían utilizarse también para otro tipo de información digital? Sea en imágenes, sea en sonido, Claro. JPG, video. Sí, yo creo que sí. De hecho, el esquema original propuesto por Rives, porque bueno, aquí algo que es hacer notar es que nosotros este esquema de cifrado que estamos proponiendo está considerando texto. Sin embargo, la propuesta original de Rives no considera texto, considera que el mensaje en realidad son cadenas binarias. Entonces, lo que habría que pensar aquí es cómo tengo que agregar la información para evitar que sea clasificado. Ahora, hasta donde sé, los algoritmos, los adversarios que clasifican texto. No sé qué tanto interés haya también en clasificar otro tipo de información como la que usted menciona, ¿no? Como música o como imágenes, etc. Pero yo creo que en principio se podría. Habría que pensarlo cuidadosamente, pero se podría. Ya. Y también, y siguiendo con este esquema
están evitando clasificaciones. ¿Qué tipo de procesamiento esperarías tú que fuera congruente con un esquema de cifrado para no cifrar la información por completo? Cuando se hacen consultas de información de tipo cifrado, entonces se busca que ciertas consultas sean congruentes con el esquema de cifrado, de manera que no sea necesario descifrar para responder a una consulta. Hay que esto de forma procesal de inscripción tiene mucho que ver con eso. Pero en este caso, ¿qué tipo de procesamiento de información querrías tú hacer de un texto cifrado para darle la vuelta y no cifrar? Porque a lo mejor si se cifra, pues va a ser inclasificable la información. En la actualidad tenemos acervos bibliográficos en México, donde en la parte de inclasificable está toda la información clasificada en tiempos pretéritos. Y nadie la ha descifrado. Entonces aquí, ¿qué tipo de procesamiento querrías hacer a la información para que dejaras de lado la información por completo del correo electrónico? La información que ciframos con PGP y transmitimos por vía pública, no saben de qué se trata. Claro. Entonces, ¿por qué eso no es suficiente para evitar la clasificación? No, de hecho sí es suficiente. Ajá. De hecho es más que suficiente, ¿no? Es Okay, muchísimo entonces, más. Si nosotros ciframos la información, obviamente el algoritmo que clasifica viene y ve ahí una cadena que no entiende y dice, pues, quién sabe cómo sea clasificable, ¿no? Pero es demasiado, porque lo que decíamos es, bueno, si yo uso PGP, tengo que establecer primero una clave con quien me quiero comunicar, ¿no? Y eso muchos usuarios no lo hacen, porque lo que dicen es, pues, ¿qué importa que sepan mis preferencias y mis intereses, ¿no? Esa es una razón. La otra es que hay ciertos lugares donde cifrar es considerado un arma, usar algoritmos de cifrado, o más bien la criptografía es considerada un arma, y entonces si yo quiero utilizar un algoritmo de cifrado a veces no puedo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos mecanismos en donde yo veo que está cifrado y digo, bueno, a lo mejor algo está escondiendo, ¿por qué está cifrando, ¿no? Y hay, como dije, ciertos países donde no está permitido. Entonces, si no está permitido, ¿cuáles son las herramientas que nos quedan, ¿no? Esta es una buena opción, de hecho esa era la idea original de Rives, ¿no? Propiamente no es criptografía, como decía yo hace un rato, porque el mensaje está ahí. Ahora, la otra cosa que no debemos de perder de vista es contra qué adversario nos estamos protegiendo, ¿no? Entonces, en este caso simplemente es clasificar. Si en un país donde está prohibido hacer criptografía yo cifro de esta manera, pues no va a pasar nada, ¿no? Simplemente van a ver un texto ahí, lo van a clasificar de manera equivocada, vamos a lograr engañar al clasificador y no va a pasar nada más, ¿no? Es una opción alternativa. Siempre se puede usar criptografía estándar, por supuesto, pero como decíamos hace un rato, pues tiene ciertas desventajas, ¿no? Muy bien. Y bueno, a mí me parece muy apreciable todo el trabajo de análisis que hiciste de los protocolos que propusiste y después de las pruebas de seguridad que hiciste, y esto es valioso, esto está muy bien. Un cuidado que tiene que hacer cualquier criptógrafo pues es atacarse en sí mismo. Sí. Y en ese sentido, las pruebas analíticas que presentas de los protocolos que desarrollaste están muy bien. Finalmente, quisiera preguntarte, la implementación, nos hablaste que usaste una herramienta como Rainbow, que te apoyaste con el grupo de trabajo del profesor Deblo, pero tú mismo hay un compendio de programas que haya implementado los protocolos que están aquí y están disponibles estos. Bueno, nosotros utilizamos ciertas herramientas, pero
ciertamente estas no hacen todo el trabajo, ¿no? Simplemente hacen la parte de clasificar. Ajá. Oh, ¿Tu sistema está disponible en alguna nota? no está disponible, pero sí planeamos ponerlo visible, porque finalmente, como dije antes, esta herramienta Rainbow y Leapbow lo único que hacen es clasificar, ¿no? Pero nosotros tuvimos que hacer la parte de todos estos procedimientos de agregar palabras que no son válidas, ¿no? Todo eso sí lo hicimos nosotros. No está disponible en este momento, pero sí planeamos que esté disponible, ¿no? Para que se puedan repetir los experimentos. Bueno, gracias. Gracias, Guillermo. Continuaríamos con el doctor de la Playa. ¿Ves a tu al offline de la charla? ¿Al principio? Sí. Creo que es más fácil si hago esto. Mira, como lo explicaste, fue la introducción Sí. y dos cosas, los dos temas que hiciste. El ataque sobre clasificadores Ajá. para proteger las tarjetas de crédito, pero en tu presentación lo divides en tres. Entonces, aquí ya me sacó de contexto cómo funcionan los captchas aquí, en este contexto. Sí. Y eso es la pregunta. Ah, ok. Bueno, es que sí, quizás aquí me faltó dividir en dos partes. Y la idea es la siguiente. En el caso de los captchas, o el protocolo que propusimos exclusivamente para captchas, lo único que hace es solucionarnos el intercambio de claves. A ver, voy a poner esta imagen. Ajá, lo único que hace es solucionarnos el intercambio de claves. Eso es lo que hace el captcha. La siguiente cosa que hicimos es trabajar sobre este algoritmo de cifrado. Entonces decíamos que podíamos utilizar un algoritmo de cifrado estándar como AES, pero por las razones que ya expliqué antes es mucho. Entonces nosotros tratamos de proponer uno que fuese más adecuado para el tipo de adversario que constituyen los adversarios clasificadores. Que fue esta mezcla de palabras, ¿no? Exactamente. Entonces de hecho podríamos mezclarlos, ¿no? Podríamos utilizar este protocolo P para intercambiar la llave y podríamos utilizar esto de Schaffing and Winowing aquí. Vete a la 30. Mira, ahí un número, ¿dónde pones cuántos bits? Acá, tiene 53. 53. ¿Cómo sale ese 53? Bueno, es que ese comentario creo que lo vi en las observaciones que usted hizo. No es que estemos tomando cada número y codificándolo como una cadena de 4 bits, sino que tomamos el número en total y ese lo tomamos como un número entero y lo convertimos a binario. Entonces es por eso que se utilizan 53 bits y no 64, ¿no? Que sería el caso si codificáramos cada uno de los dígitos por separado. Muy bien. Ahora, no se vuelve, bueno, en este contexto, ¿cuál es la diferencia entre el PAN y un token? Pues que el PAN es el dato que queremos proteger y ese debe estar lo más protegido posible, ¿no? Es el número de la tarjeta de crédito. Y el token, pues es un valor que le estamos dando al comercio para que no almacene ahí la tarjeta de crédito en claro, ¿no? Sino que tenga un token que tiene la peculiaridad de que no importa si está en... De hecho, es para estar en claro, no importa que sea público. Ahora, ¿por qué se debe utilizar un cifrador determinista para en este esquema? Y si usar un cifrador determinista no reduce la seguridad de tu sistema. No, de hecho es bastante bueno. Y aquí la idea es que nosotros queremos poder revertir el proceso. Ahora, ojo, ¿no? Aquí estamos utilizando EK para cifrar la información, ¿no? Acá. Si no es determinista, entonces este número siempre va a ser diferente, ¿no? Y si es diferente, entonces no voy a poder recuperar el token correspondiente. Por eso es que tiene que ser determinista.
Y no reduce la seguridad, porque para eso estamos utilizando este valor que tenemos aquí, que funciona como tweak. En los esquemas, en los análisis que hiciste de seguridad, la pregunta va si fue precisamente nada más fue un análisis o pruebas que verdaderamente son seguros. ¿No se puedes poner cualquiera de los que hiciste? Sí, es que, bueno, aquí hablo de la seguridad, ¿no? Por ejemplo, de TKR2, y digo es seguro, es seguro, es seguro, y ya no pongo el teorema, como en el caso anterior. Pero si ustedes nuevamente revisan la tesis, se van a dar cuenta que si en el caso de tokenización, lo que más abunda son justamente pruebas de este tipo. Revisa un ejemplo que tengas, esto no tengas donde está la ventaja del adversario. Sí, es que aquí. Ahí, por ejemplo, abajo. Sí. Bueno, es que nosotros para definir esta ventaja, cuando hablamos de las construcciones en particular, igual que en las veces anteriores, tenemos que hacer suposiciones acerca de los objetos que estamos utilizando. Entonces, para demostrar la seguridad de nuestras construcciones, tenemos que considerar el objeto criptográfico que estamos utilizando para generar el token, y cuando ciframos tenemos que considerar el objeto criptográfico que estamos utilizando para cifrar. Por supuesto que hay un teorema al respecto, ya no lo puse aquí porque pensamos que era como hacer más engorrosa esta parte de tokenización, pero sí hay una demostración al respecto. Verdaderamente seguro. Claro. Por ahí lo que significaría es que esa probabilidad, esa ventaja del adversario sea lo más parecido a un medio, ¿no? Sí, exactamente. Queremos que no lo pueda hacer mejor que adivinar. Y entonces ya no habría... Sería un medio, ¿no? Sería, sí. Ajá, esa diferencia sería muy pequeña. Sí, es todo. Gracias, Gerardo. Continuamos entonces con el doctor Coelho. Por favor. ¿Te puedes ir a la parte del trabajo futuro, lo del final? Sí. Ahí. ¿Qué es eso de la deduplicación? Muy bien. Bueno, la idea de duplicación es que hoy en día la gente tiende a almacenar mucho en la nube, ¿no? En Dropbox, no me acuerdo ahorita de los nombres que existen, pero Dropbox creo que es el más común. Entonces, la cosa es que nosotros estamos guardando nuestra información, y hay por ahí instituciones que guardan su información sensible ahí en claro, ¿no? Entonces, originalmente la idea es que no solamente ese tipo de información, sino que guardan videos, guardan música. Entonces eso requiere mucho espacio para almacenar, y quienes están proveyendo el servicio de almacenamiento dicen, bueno, lo que quiero es no almacenar en 1000 copias de lo mismo, lo que quiero es almacenar una sola copia y saber a qué usuarios pertenece. Pero si yo además quiero cifrar mi información, si yo cifro, si cada quien cifra su información con los algoritmos estándar, va a tener otra vez muchas copias de la misma información almacenadas en la nube, y entonces el servidor no tiene modo de saber si son repetidas o no. Entonces de ahí surge la idea de cómo le hacemos para que se pueda cifrar y aún así podamos mantener solamente una copia de la información y no varias. Entonces, al respecto ha habido ya muchos intentos por cifrar la información y evitar que esté duplicada, y hay unos intentos que francamente no son muy buenos desde nuestro punto de vista, porque utilizan una maquinaria muy pesada, utilizan algoritmos teóricos que realmente no son ni siquiera implementables en la realidad, y ese es un problema muy práctico, ¿no? Entonces todavía hay mucho que hacer. ¿Y el de Social Encryption se refiere a los emails? Ajá, por ejemplo, podríamos decir, a ver, yo quiero buscar un correo, por ejemplo, los correos que me mandó Carlos Coelho, ¿no? Y cómo sé que efectivamente el sistema me está regresando todos los correos que me envió Carlos Coelho y no está omitiendo alguno, ¿no? Y por supuesto otra vez lo que quiero es que esté ahí cifrado, ¿no? Y de lo que hiciste, ¿cuál considerarías tú que es tu contribución más importante? Yo creo que nuestra contribución es más importante en la parte de clasificadores.
yo no sé por qué a la gente no le importa que su información sea analizada, pero debería empezar a importarles bastante. Porque hace poco leí un reportaje en un periódico donde dicen que esta información pues provee muchas ganancias, ¿no? La gente gana mucho dinero con eso. Entonces, no hay casi trabajo realizado en esto. Somos como que los pioneros en este asunto y ojalá que se empiece a tomar más en serio, porque además lo hicimos de una manera bastante formal, creo yo. Esto. Gracias, Carlos. Entonces, Yo no tengo otro comentario, pero aquí en la tesis tienes una cuarta publicación, es el IPRIM, ¿verdad? Es que esa publicación es la versión extendida del trabajo de tokenización. Este es un paper corto, un short paper. Entonces ahí no aparecen todas las demostraciones. Estamos en proceso de mirar a dónde enviamos el trabajo completo. No, hay un IPRIM, pero es el extendido de esto que está aquí. sí, gracias. Bueno, entonces, tengo algunos comentarios, preguntas. ¿Puedes, por favor, irte a la lámina en la que hablas del experimento 3? Precisamente de la clasificación. Sí. Ay. Ajá. ¿Qué es lo que estás haciendo en el experimento 3 y en el 4? Exactamente. En el 3 y en el 4 lo que hacemos es tomar el mensaje, lo clasificamos, luego, por ejemplo, supongamos que el mensaje ha sido clasificado como política. O Entonces, deportes, ¿no? El ejemplo que tienes es de deportes, me parece, ajá, ¿no? sí, o deportes. A ver si aparece por aquí. Ahí, Ajá. ahí que habla de deportes, ¿no? Entonces clasifico este mensaje, el clasificador me va a decir, ah, pues pertenece a la clase deportes, Sí. ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que ahora voy a elegir palabras que pertenezcan a otra clase, por ejemplo, música. Entonces, de ahí, de ese vocabulario que tenga que ver con música, tomo palabras al azar y las agrego aquí. Ese es el experimento 3. Ese es el experimento 3. El experimento 4 hace casi lo mismo, salvo que aquí en lugar de considerar una distribución uniforme, aún dentro de las palabras que pertenecen a la clase música, hay algunas que se van a repetir más que otras. Entonces considero la distribución que existe en el vocabulario que se referencia a música. Y escogen las más Y escogemos las que son más probables para música. Ajá. Entonces, si haces eso, por ejemplo, ahora, aquí sería para un lambda, se llama lo que le incrementas. Ajá, sí. Si eso, supongamos, es lambda igual a 1, o algo así, casi sí se ve, ¿verdad? Incluso como lambda igual a 1. Sí. Para un clasificador ya es imposible decidir si estás hablando de deportes o de música. Porque Así tienes es, la misma así cantidad de es, información así de es. ambas, ¿no? Lo va a clasificar como otra cosa. Como música. Como Bueno, música. probablemente como música o deportes, digamos, tendría la duda, ¿no? ¿Estamos hablando de deportes o de música? Ajá, de acuerdo con los experimentos que hicimos, por eso decimos que podemos engañar al clasificador, porque ya no lo va a clasificar como deportes en Sí. casi el 100% de las veces, ¿no? Lo va a clasificar como música. De hecho, bueno, lástima que no tengo aquí una tabla se generan unas tablas gigantescas donde me dicen cuál es el porcentaje de probabilidad de que pertenezca, en este caso 20 clases que tenemos. Sí. Entonces, si nosotros vemos eso, nos vamos a dar cuenta que intenta clasificarlo como en cada una de las 20 clases y en realidad no puede. Sí. Entonces dice que no, en el caso de música va a tener un porcentaje alto en Alto. música y en los demás va a tener un porcentaje muy pequeño. Y en deportes también alto. Y en deporte es pequeñito, porque lo estamos engañando. Ajá. De hecho, esa es la pregunta. O sea, si por ejemplo ya le pones lambda, llegaste a manejar incluso lambda igual a 4, ¿verdad? Ajá. Ya no va a decir el clasificador abrumadoramente, aquí estamos hablando de música y no de deportes. Pues, Sí, porque pero toda la en información- algunos casos, en algunos poquísimos casos, sí logra clasificar correctamente. Pero ya no es correcta. ¿Cómo puedes saber que es correctamente? Si tienes que 4 de cada 5 palabras Ujú. se refieren a música y no a deportes,
Y si estamos hablando de un buen clasificador, entonces va a decir esto es música, no hay duda, es música. Sí, sí, sí. Sí, pero no es tan contundente. Cuando se hace la clasificación de documentos, hay probabilidades ahí involucradas. Entonces no es un proceso determinístico para saber a qué clase pertenece. Sí, yo supongo que debe haber probabilidades, entonces, pero es ser abrumadoramente a favor de que es música. Sí, pero aún así en algunos casos, que son los, como vemos aquí en la tabla, ¿no? Ajá. Son muy poquitos, ¿no? Y en algunos casos, no, sí es muy poquito en realidad. Entonces no sé si eso sea abrumador, o quizás la pregunta va, entonces, ¿por qué no es cero, no? Ajá. Que si por no, eso, la metodología está mal. porque hay, no, o sea, sí hay una probabilidad ahí involucrada, y cuando se hace el cálculo correspondiente, me da un número pequeñito. Porque ahora imagínate que yo quiero clasificar un documento, la primera fase que haces, ¿no? Cuando dices, primero tengo que saber de qué habla mi mensaje. Sí. Si le doy un mensaje que de cada 5 palabras, 4 son música, yo espero que el resultado de esa primera fase sea ese mensaje habla de música. Y que no se equivoque nunca en eso. No, porque no es, otra vez no es tan determinante, ¿no? Dado que hay un proceso ahí de entrenamiento donde se ve cuáles son las palabras más comunes para música a lo mejor, sin embargo se puede equivocar, ¿vale? Es probable que a lo mejor está agarrando una palabra que vio mucho en un texto que tenía que ver con música, pero realmente no es de música, ¿no? Es de otro término. Aquí, en el ejemplo que pongo es demasiado claro, ¿no? Pero no todos los ejemplos son así. Entonces, por eso es que hay un porcentaje ahí todavía de que logra clasificar correctamente. Correcto. Si te vas a tu ejemplo, Sandra, por favor. Okay. Quiere decir, por lo que me estás diciendo es que hay una probabilidad diferente de cero de que el mensaje original se clasifique como otra cosa. Como política. Por ejemplo. Aquí no es claro, ¿no? Pero podría ser. Esa es la base en la que estás trabajando, de que el clasificador no es perfecto. Así. Gracias. Yo también tengo una pregunta con los famosos 53 bits. Dices una pregunta de examen de aritmética computacional y pues ya sabes que esa parte me apasiona. Sí. Y creo que no se dijo bien o quizás se haya equivocado. ¿Lo podrías, por favor, volver? Y dijiste 54, que no me sale por ningún lado, 54. No, 53 son. Sí, pero después dijiste si fue 64. Dijiste 64. Ajá, sí, es que entonces, si por ejemplo yo considero, ay, ya se me perdió. 30. 30. Ahí. Ajá. Sí, es que si codifico cada dígito por separado, ¿cuántos bits necesito para codificar un entero, no? Ese es 0 a 9. ¿Qué te hago? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántos bits se necesitan para codificar un entero de 0 a 9, no? Un dígito. O sea, un dígito, exactamente. Sí. Entonces,